Venimos dedicando muchas horas a la detención, pero para un experto en justicia para adolescentes es muy posible decir y concluir que el problema adolescente se resuelve en la detención. Y lo estoy diciendo yo cuando considero que el adolescente debe soportar el proceso en etapas, porque he dicho y he escrito que un proceso en etapas es un proceso pedagógico. La pedagogía del proceso, la, la pedagogía de las audiencias y, lógicamente, la pedagogía de las etapas. Y quería ahora dedicarme un minuto al tema de la detención, mostrándoles una presentación que les puede servir para ilustrar cómo lo hacíamos un día de estos respecto a la fragancia. Nosotros vamos a tener, en primer lugar, una columna sobre la conducción en cómo puede ser el adolescente detenido y conducido al proceso. Podemos también tener lo que se llama las medidas de protección de la víctima en relación con el adolescente en el artículo 137 del Código Nacional. Podemos tener las medidas precautorias del artículo 138 y, lógicamente, las medidas cautelares del artículo 155 del Código Nacional, 119 de adolescentes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conducción? El adolescente puede ser citado por el juez a solicitud del Ministerio Público. Se puede ordenar la comparecencia cuando citado no se presenta. El juez puede enviar un oficial de policía por él. Artículo 130. Se puede ordenar la aprehensión porque hay alguna razón de cautela. Es muy posible que el adolescente se haya sustraído, no sabemos dónde está y por tanto tengamos que ordenar que se le detenga. Puede haber una aprehensión o una reaprehensión. Lógicamente, las variables de fragancia que veíamos en los artículos 146 del Código Nacional y en el 129 de la Ley de Adolescente. Finalmente, la fragancia en delitos por querella y en fragancia en delitos, perdón, por querella, en los que podríamos entrar en un debate si en adolescentes hay delitos por querella, es decir, un particular contra el adolescente y no el Ministerio Público. Y finalmente podemos tener las posibilidades del artículo 150 del Código Nacional cuando es el fiscal en ausencia del juez el que ordena urgentemente la detención del adolescente. Vamos a tener una lista de medidas de protección, de no acercarse a la víctima, no acercarse al domicilio, separación de domicilio, entrega de documentos, por ejemplo, cuando el adolescente puede quedar en libertad, pero es un extranjero y entonces le vamos a quitar el pasaporte cuando no hay intimidación o molestia, vigilancia del domicilio del adolescente, protección policial de la víctima, auxilio policial inmediato de la víctima. Lógicamente, cuando la víctima tiene que acudir a un refugio o a un albergue, porque carece de un sitio en el que él pueda hospedarse, o al regreso al domicilio. En las medidas precautorias vamos a tener el embargo de bienes si el adolescente tuviera bienes, inmovilización de cuentas si también tuviera cuentas, la retención, porque no puede haber una detención del adolescente administrativa sin una decisión fundada y motivada del fiscal. Cuando se ordena el cateo de su domicilio, la inspección corporal, la revisión corporal, el arresto, que lo he puesto de color porque es sospechoso, y lógicamente esas medidas, tanto de protección como precautorias, pueden ser hasta por 60, con la posibilidad de un plazo de 30 días más. Y finalmente tenemos las medidas cautelares que se pueden ordenar contra un adolescente, como la presentación jurídica, la prohibición de
perdón, la presentación periódica, la prohibición de reunión o de lugares, ¿no? El adolescente no puedes ir a una cantina, no puedes ir a este lugar, no puedes ir a la casa de tu padre, no puedes ir a la casa de tu madre. La salida, el impedimento de salida del país o de la localidad, la prohibición de ciertas personas, en definitiva, el resguardo domiciliario o el internamiento provisional del adolescente, que, como decíamos días atrás, solo puede ser por 5 meses, conforme al artículo 122. Por tanto, entonces es muy importante darnos cuenta que sí, puede haber una detención del adolescente y puede haber un montón de medidas cautelares. Si vemos el espectro, por eso ponía el PowerPoint, aunque me disculpo que lo haya puesto tan rápido, pero si vemos el espectro, son muchas las medidas que tenemos a favor de la víctima, como la protección de la misma, como de detención o de prevención del imputado. Mismas que tenemos que irlas dominando despacio para saber que, lógicamente, México ha producido una serie de medidas de protección de la persona víctima y de detención de la persona imputada, aun cuando se trate de un adolescente.